salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Bienvenidos también los que seguís esta retransmisión por 13 Televisión, los que estáis enfermos, impedidos, los ancianos, que nos veis desde vuestras casas, desde vuestros hogares, desde las residencias, hospitales. Que podamos vivir esta celebración en la que hoy la Iglesia nos invita a recordar y a conmemorar a las santas Perpetua y Felicidad, que fueron martirizadas a principios del siglo III, junto con otros catecúmenos. Perpetua era madre de un niño lactante, mientras que Felicidad, su esclava, estaba entonces embarazada, por lo cual, según las leyes, no podía ser martirizada hasta que diese a luz. Llegado el momento, en medio de los dolores del parto, se alegró de ser expuesta a las fieras, y así, con rostro alegre, pasaron las dos de la cárcel del anfiteatro al anfiteatro, seguras de partir desde allí hacia el cielo. Cada vez que recordamos a nuestros mártires, recordamos a aquellos que por su fe derramaron su sangre por amor a Cristo. Por eso se alegran con Él para siempre. En este día, en el que terminamos la primera semana de la Cuaresma, ponemos en el altar del Señor toda nuestra vida, todas nuestras intenciones. Y comenzamos pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, implorándose en unos momentos de silencio la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste a tu Espíritu Santo para crear en nosotros un nuevo corazón, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, las santas mártires Perpetua y Felicidad, urgidas por tu caridad, vencieron el tormento de la muerte, rechazando al enemigo. Concédenos por sus oraciones crecer siempre en el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos, y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor.
Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus decretos exactamente. Tú no me abandones. Cumpliré la ley del Señor. Ábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Tu Palabra me da vida, contigo, mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos que seguís la celebración por 13 Televisión, estamos terminando con esta Eucaristía la primera semana de la Cuaresma, tiempo que nos prepara para la Pascua, tiempo de conversión, tiempo de volver el corazón al Señor para hacer su voluntad, para dejar que su palabra llene nuestra vida, llene nuestro interior. El mensaje que hemos escuchado en las lecturas de hoy no puede ser más directo al señalarnos precisamente ese camino que conduce a Dios. Aparecen dos protagonistas en las dos lecturas que acabamos de proclamar: Moisés en la primera lectura y Jesús en el Evangelio. Moisés aparece dando un discurso al final del Pentateuco, en el libro del Deuteronomio, y Jesús aparece en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, del Evangelio de San Mateo. Ambos nos invitan a vivir como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Si nos centramos en la primera lectura, vemos cómo Moisés está estableciendo la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Cumplir la ley, los mandatos y los decretos, dice literalmente, con todo tu corazón y con toda el alma. En eso consiste precisamente esa alianza del pueblo de Israel con el Señor. Amar a Dios por encima de todas las cosas, sabiendo que Dios también hace alianza con el pueblo y lo ha elegido como su pueblo preferido. Fijaos si estuviésemos precisamente en estos momentos escuchando al mismo Moisés entre el pueblo de Israel. Nos hace una llamada a la fidelidad, a escuchar la voz de Dios,
a estar en su presencia. Así, continúa diciendo, serás el pueblo santo del Señor. Magnífica promesa la que Dios le hace al pueblo, compartir su propia santidad. Quizás suene demasiado formal, legalista, estas expresiones que escuchamos en el libro del Deuteronomio. Vemos una expresión muy distinta en el Evangelio de San Mateo. Jesús da un paso más, con una llamada a la perfección. Una perfección que pone su rostro en el mismo Dios. Una perfección a imagen de Dios para todos los que creemos en Él. No nos pone Jesús el listón muy bajo. Jesús nos pone un listón muy difícil, muy elevado. Sin embargo, ahí se han de dirigir nuestros corazones. Jesús se dirige a sus discípulos, a los discípulos de ayer y a los discípulos de hoy, a cada uno de nosotros que escuchamos su palabra, con un mensaje muy radical. El amor por encima de todo, sin condiciones, no solo a los que nos caen bien, a los nuestros, sino a todos, incluso a los enemigos. Da un paso más de esa ley de Moisés, que precisamente recogía, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, aparece precisamente esa norma de amar a los propios, desechar a los extraños, a los extranjeros, a los enemigos. En una palabra, qué fuerte esta expresión de Jesús, amar incluso a los enemigos, a los que no nos caen tan bien, a los que quizás no sentaríamos nunca a nuestra mesa, aquellos con los que quizás no tendríamos nunca una conversación. Esa es la dificultad, ese es el reto que Jesús nos propone. Jesús rompe los esquemas de la ley de Moisés, lo supera ampliamente con su ley del amor. Estos mandamientos, dirá Jesús en otro pasaje de la Escritura, se resumen en dos, que es uno solo: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Si Moisés hablaba de cumplir, y todos sabemos lo que es cumplir, porque a veces en el cumplimiento no ponemos el corazón, Jesús nos va a hablar de vivir. Pondrá el acento precisamente a vivir ese amor que Dios nos tiene. Y no solo a vivirlo, sino a poder vivir de ese amor. Y poder dar ese amor a aquellas personas que quizás no lo tienen o no lo han conocido nunca. Un amor que ese sí que es perfecto, hermanos, sin mancha ni reproche. Es el amor del Padre expresado en esa parábola del Hijo Pródigo que todos conocemos. Un padre que, mirado desde el punto de vista humano, quizás no le hubiese salido nunca ese abrazo, ese beso, esa fiesta. Sin embargo, así es el corazón de Dios. Un Dios que hace salir el sol para justos e injustos. Un Dios que Jesús nos presenta en ese Padre misericordioso que abraza, que besa, que levanta a ese Hijo que estaba quizás en lo más profundo de nuestra humanidad, que estaba en lo más bajo, que quizá puede vivir una persona, la soledad, la lejanía de Dios, de los demás e incluso de sí mismo. Ese es el Hijo perdido, ese es el Hijo a que ese buen Padre se alegra de recuperar. Ese es el amor que no hace acepción de personas, es el amor de Dios, el amor divino. Llamar al modo divino es, para todos nosotros, tarea complicada, un largo camino que hemos de recorrer. Esa es nuestra tarea en esta Cuaresma. Llegar a la cruz del Señor y morir a todo aquello que nos impide mirar a los demás como hermanos y, dejándonos clavar con Él en la cruz, resucitar a esta nueva vida del reino de Dios. Ese reino al que nos invita Jesús, haciendo vida esta nueva forma de amar. Amar sin límites. Amar hasta el extremo de dar la vida. Y lo vemos
en la cruz de Jesús, como hace Jesús, perdonando incluso a sus propios verdugos. Qué difícil es, hermanos, amar así, pero esa es nuestra meta. No nos gustan quizás a los cristianos las facilidades, sino los retos, y a veces los retos muy difíciles, pues esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea para esta Cuaresma, intentar mirar a nuestros hermanos, incluso hasta aquellos con los que casi no tenemos relación, a veces por desgracia de nuestra familia, con los mismos ojos con los que Dios nos mira. Con esas gafas, que podemos decir usando esta metáfora, con esos cristales, con esa mirada de Dios. Quizá muy difícil, pero muy necesaria. Muy distinta quizás también a la nuestra visión de las cosas, de la sociedad, de nuestros hermanos. Pero si realmente somos capaces de sentir en nuestra vida el perdón y la misericordia de Dios, seremos capaces de ofrecer a los demás esa misma mirada misericordiosa que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es poca esta cosa que Jesús nos pide. Pues tenemos 40 días por delante, ya llevamos unos cuantos de la Cuaresma, para poder acercarnos más a Dios, la oración, más a nuestros hermanos y más a nosotros mismos, el ayuno y la limosna. Que seamos capaces de vivir precisamente, hermanos y hermanas, una Cuaresma santa, una Cuaresma en la que nuestra mirada no sea otra que la mirada con la que Dios nos mira como hijos queridos suyos. Que así sea. Oremos a Dios Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Para que la Iglesia sea la esposa fiel a la alianza con su Señor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos tiendan a la perfección del Padre, según la meta que nos señaló el mismo Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las leyes de los hombres reflejen los valores del Evangelio del Señor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra vida de cada día podamos distinguirnos por la práctica del amor y de la fraternidad evangélica. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos nosotros, por nuestras familias, por nuestros enfermos, por todos aquellos que seguís la televisión, la Eucaristía por la televisión, por las necesidades de cada uno de los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que el Señor sea capaz de llenar nuestro corazón con su palabra, con su amor. Oremos al Señor. Dios Padre nuestro, haz que seamos hijos perfectos como tú eres perfecto, misericordiosos como tú eres misericordioso. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Las penas y la alegría. Bendito sea, Señor, el pan que nos alimenta. recibido de tu generosidad
paz y ahora te lo y presento. el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que estos santos misterios nos renueven y nos hagan dignos de su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires, de las gloriosas mártires, perpetua y felicidad, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, perpetua felicidad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la caridad y en la fe a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos Antonio y a los difuntos de la familia Arizcuncela. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el mismo Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado. Por eso, juntos como hermanos, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en el Señor, compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al atardecer de la vida, me examinará.
soy, aunque realizara milagros. Si no tengo amor, nada soy. Al atardecer de la vida, al atardecer me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, al atardecer me examinarán del amor. Venid, benditos de mi Padre. Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba solo y me acompañasteis. Estaba triste y me alegrasteis. Estaba feliz y sonreísteis conmigo. Venid, benditos de mi Padre. Oremos. Asiste, Señor, con tu ayuda continua a los que alimentas con este divino sacramento y a cuantos has iluminado con la sabiduría del cielo, acompáñalos con el consuelo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Recibimos ahora la bendición. Conforta, Señor, a tus fieles con la bendición que imploramos de ti, para que nunca permitas que nos apartemos de tu voluntad y siempre podamos agradecer tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con la alegría del Señor podéis ir en paz. Si vienes conmigo